El aplauso y la honra y la gloria son para nuestro Padre, amén. Él merece toda la alabanza, todo tu reconocimiento. Muy bien, pues buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos y gloria. Gloria a Dios. ¿Alguien ha viajado algún viaje largo? No sé, una ocasión yo iba hacia las pirámides de Teotihuacán, hace muchos años. Iba hacia las pirámides de Teotihuacán y pues la verdad no sabía ni cómo hacerle, ¿no? En aquellos años tenía yo un Cutlass Eurosport, muy bonito, deportivo. Yo creo que más como unos 30 años, yo creo que hace 30 años yo tenía ese vehículo y era un vehículo muy bonito. Lo recibí por un trabajo de carpintería que hice y bueno, en aquel tiempo decidí ir a las pirámides de Teotihuacán y en aquel tiempo pues no sabía ni cómo hacerle. Preguntaba yo y me decían, no, pues aquí mira derecho, hay una salida y luego para allá y para acá. Y no, y una desesperación de no poder encontrar el rumbo, el lugar hacia donde me podía yo dirigir. Entonces, di una vuelta y otra vuelta y cada vez veía yo cómo se iba bajando la aguja de la gasolina y cada vez más tarde y nada. ¿Alguien le ha pasado algo así? ¿Alguien acá? Iván, Francisco, ¿no? Varios, ¿no? De este lado, allá atrás, ¿alguien le ha pasado? Allá el papá de Abraham. Dices, no, qué desesperación, ¿no? Pero mira, hace algunos años, en el año de 1993, la plataforma de Google Maps empezó a funcionar. Es decir, hace 32 años empezó a funcionar esa plataforma, ¿verdad? ¿Sí lo sabías? Que hace 32 años empezó a funcionar el Google Maps. Y hoy en día tú le dices, quiero ir a las pirámides de Teotihuacán, y te dice cuántos kilómetros de Pachuca a Teotihuacán, en cuánto tiempo vas a llegar, ¿sí o no? Y facilísimo, nada más le pones ahí la dirección, el rumbo, y llegas. Y te dice la ruta más pequeña, si hay tráfico, si hay un accidente, ¿sí o no? Entonces digo, la verdad es que hoy día se nos ha facilitado mucho la vida, ¿no? O sea, en ese sentido. Y en otros sentidos, ¿no? Con la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial ahorita le preguntas para qué es tal o cual medicamento y te dice la descripción de tal y cual medicamento y para qué es y cuál es su sustancia activa y te dice todo, ¿no? O sea, tenemos una tecnología súper avanzada. Y eso nos está facilitando la vida, ¿sí o no? Y tú dirás, y bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el mes de la familia, pastor? Porque si sabías, ¿no? Que marzo es el mes de la familia. Y aquí en La Roca, bueno, vamos en un orden, ¿verdad? Vamos en un consecutivo. El domingo se habló acerca de las familias nucleares, de las familias monoparentales, de las familias armadas, de las familias extendidas y de todo el tema, todo el mes de marzo se está hablando de la familia. Y hoy viernes no es la excepción. Hoy viernes vamos a hablar de una familia fuerte, pero no de una familia que tú vayas al gimnasio y levantes 350 kilos en pierna, ¿no? 120 kilos en pecho, en barra, no estoy hablando de esa fortaleza. Estoy hablando de una familia fuerte en Cristo, ¿sale? Entonces, también hoy día hay unas máquinas en los gimnasios que tú le metes más o menos la información a la máquina y te dice, mido 1.62, peso 65 kilos, soy de Pachuca, y te dice ahí más o menos cuánto tienes que cargar en bíceps, para hacer bíceps. O sea, no te puedes exagerar, no, porque si no te vas a lastimar, te vas a levantar un ligamento, un tendón, ¿sí o no? Entonces estamos así como que saturados de información. Y regreso al punto, acerca de las familias. No estoy hablando de la fortaleza física, que sí debe de haber salud
en los miembros de la familia, ¿verdad? Hacer ejercicio es muy bueno, ¿sí o no? Entonces, mira, vamos a hacer una oración porque yo quiero que pongas especial atención en el tema de hoy acerca de una familia fuerte, pero en Cristo Jesús. Así es que vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo para que en este momento calle mi boca y no hable yo, sino que sea Dios el que ponga en mi boca un carbón encendido y que hable Él a través de este loco, como cantábamos en la alabanza. Un loco más que se preocupa por la salvación de un alma más. Y esa alma es la tuya. Tú andabas perdido, andabas en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero hoy Dios te está sacando de las tinieblas a la luz admirable. Y dice Él que nosotros, los creyentes, los cristianos, somos la luz y la sal de este mundo. ¿Qué pasaría si la sal se vuelve insípida? Si pierde su sabor, ya no sirve para nada, ¿sí o no? Así lo dice la palabra. ¿Más que para qué? Para que la pisoteen. Así lo dice el Evangelio. Entonces cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en este momento dispongo mi vida, Señor, para que tú hables a través de tu palabra. Señor, que calle mi boca y que no hablen mis ideas. Que seas tú el que sea glorificado en esta hora. Que tu nombre sea exaltado y que cada uno de nosotros pueda reconocer que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador. Que por ti, Señor, nosotros estamos aquí el día de hoy reunidos, expectantes de lo que tú vas a hablar en esta hora. Yo te doy las gracias, Señor, porque este siervo tuyo, Señor, dispone de su corazón, su tiempo para hablar, para decir lo que tú has marcado en tu palabra, y que de ahí, de tu palabra, emana la vida, y la vida que tú transformas de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Pongo delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, llegamos a una conclusión hace un momentito, que hace 32 años se nos facilitó la vida con el GPS, ¿sí o no? Llegamos a esa conclusión. Pero mira, la Biblia fue escrita hace cientos de años. Cientos y cientos de años. Primeramente, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién fue su autor? Moisés. Y ahí en este libro, si hablamos de la historia, Moisés fue hace más de 6,000 años. ¿Sí sabías ese dato? Entonces, esta Biblia, esta palabra fue escrita hace más de 6,000 años. La Biblia, ya el compendio completo que cada uno de nosotros hoy día podemos tener y está al alcance de todos, fue impreso por Gutenberg en 1453. Es decir, hace 572 años. ¿Cuánto dijimos que el GPS empezó a funcionar? Hace 32 años. La Biblia, ya como un compendio, acá el que ya está yendo al instituto, como un compendio que hoy podemos tener armado de 66 libros, empezó a funcionar hace 572 años. O sea, he escuchado a veces una bagatela o una tontería dicho por algunas personas, aquí en La Roca no, es en La Horca, en donde dicen, no hay escuela para padres. ¿Sí has escuchado esa frase? Sí hemos escuchado esa, es que no existe una escuela para padres. No, ¿cómo no? Aquí está la Biblia y es un manual que impreso lo tenemos hace más de 572 años y se fue compilando a través del tiempo, ¿sí? Se fue reuniendo a través del tiempo. Ya dijimos, en los primeros 5 libros de la Biblia, pues fueron escritos por Moisés. Y entonces en este primer libro,
de Génesis, encontramos, y vamos ya entrando en materia, acerca de lo que se trata una familia fuerte. Y primeramente, el punto número 1 que te quiero compartir el día de hoy, son 6 puntos el que te voy a hablar el día de hoy. Si traes pluma, y si traes ahí una hojita, sácala y anótale, porque son 6 puntos muy importantes, el cual te quiero hablar el día de hoy. Una familia fuerte, este es el tema, y punto número 1, para que una familia sea fuerte, Dios debe de ser el centro de esa familia. La idea de una familia no es del ser humano, no es del hombre. La idea de la familia es de Dios. La Biblia nos dice, en el principio Dios creó todas las cosas, ¿sí? Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, ¿y sabes cuántas veces aparece en Génesis la palabra dijo? ¿No? ¿Tampoco sabes? No, yo tampoco, pero cuando lo empecé a leer, dije, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y se hizo la luz, y Dios dijo, y se hizo los animales, y Dios dijo, y se separó la luz de las tinieblas, y Dios dijo, y Dios dijo. Pero ahora viene un punto bien importante. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. O sea, ya no dijo, sino que se ensució las manos. Agarró polvo de la tierra, hizo barro, quiere decir que seguramente tomó agua, ¿verdad? Algún elemento, otro elemento más, barro, agua, materia, y creó y formó al hombre del polvo de la tierra. Pero dijo, hagamos. Punto número 1, y es bien importante esto, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis capítulo 2, versículo 26 y 27. Ahí está bien importante. Ok, hasta ahí vamos bien. Hizo al ser humano. Después Dios le da autoridad al hombre. Le dice que se enseñoree de toda la creación. Y posteriormente, en Génesis capítulo 2, ahí mismo en el tema, Génesis capítulo 2, en el versículo 22 al 21, 22 y 23, que esto también es muy importante, como Dios ya había visto, había hecho a los animalitos, le había dado la instrucción, ¿verdad? Y entonces miró que el hombre estaba solo, ¿sí? El hombre estaba solo. Y allí hasta donde vamos en esta escritura, en el versículo 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Versículo 22, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una ¿qué? Dilo conmigo, ¿hizo una qué? Y los dos se funden en un solo ser. Ahí está entonces que la idea de unir a un hombre con una mujer, ¿de quién fue? Dios. ¿De quién fue la idea? Dios. Fue de Dios. Y entonces ahí en esa unión del hombre y de la mujer se fundó la familia. ¿Vamos bien? Eso es importante que tú y yo lo sepamos. Ya se dijo una y otra vez durante, ¿a cómo estamos el día de hoy? 14, ¿no? A 14 de marzo. Ya llevamos 14 días aquí en La Roca hablando de la familia. ¿No te habías dado cuenta? Sí, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ok, en esa unión de hombre y de mujer, dice la Biblia que Dios les dio una instrucción y les dijo, ¿qué les dijo?
multiplíquense. Multiplíquense. Es decir, tengan hijos. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante. Es bien importante que vayamos en esa cronología, en ese orden, entendiendo de lo que estamos hablando. ¿Sale? O sea, esto es interesante. Entonces, una vez que Dios instruye al hombre y a la mujer de que se multiplicaran, procrearon hijos. Estamos hablando acerca de lo que ya habíamos hablado el domingo, de manera diferente, ¿no? De manera diferente. El pastor Alejo decía que una familia nuclear está compuesta por papá, mamá e hijos. ¿Sí o no? Eso lo vimos el domingo. Pero el día de hoy estamos viendo, ¿verdad?, que esta familia tiene un propósito. Tiene un propósito divino, un propósito eterno de parte de Dios. Así es que en este orden, Dios dio instrucciones precisas, pero ahora un poquito más acá en el tiempo. Más o menos hace como 2000 años. Hace como 2000 años. En el año 60 al 62 se escribió después de Cristo. En el año 60 al año 62 después de Cristo se escribió el libro de los Efesios. Y en el libro de los Efesios, hace 2000 años, están escritas unas instrucciones en las cuales, si nosotros obedecemos, podemos seguir el orden de Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Amén. Si nosotros obedecemos esas instrucciones que fueron dadas hace 2000 años, ¿a quién? ¿Quién escribió el libro de los Efesios? El apóstol Pablo. Aquí hay alguien que estudia. ¿Quién dijo Pablo? Ándale, y así te voy a dar chamba. Pablo hace más de 2000 años, en el año 60 al 62, mandó esta carta a Éfeso para exhortar a la iglesia que había fundado en Éfeso, en el continente asiático, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo manda unas instrucciones escritas. Di conmigo si hay escuela para padres. Y vamos por favor a Efesios capítulo 5 y vamos a ver en el versículo 25. Efesios capítulo 5, y aquí es donde entra en función la escuela bíblica, la instrucción de la Biblia. Ya no vamos a seguir al GPS, ¿eh? Aquí la Biblia es más que un GPS. Aquí dice Efesios, esposos, levante la mano todos los esposos aquí, que estén internos y que no están internos. Esposos, dejen su mano ahí arriba, esposos, nosotros los esposos. ¿A poco tú tienes esposa, Jorge? Ay, hijo, hasta ahorita me estoy enterando, ya llevo 9 años y medio conociéndote aquí en el centro de rehabilitación. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo, dada al apóstol Pablo en el año 60 al 62 después de Cristo, ¿verdad? Y nos dice a nosotros los esposos, esposo, debes de amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Pregunta, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? Dice 1 Corintios capítulo 13, dice que el amor es sufrido. El amor es sacrificial. Sí, porque si nosotros nos ponemos a pensar acerca de lo que dice la carta de Corintios en el capítulo 13,
que otra carta que escribió el apóstol Pablo y fue enviada a Corintio, ¿verdad? También para exhortar y para animar, ¿verdad? Cuando da esas instrucciones el apóstol Pablo acerca de lo que es el amor, pues no cualquiera le entra. Sí, porque el amor sacrificial, es decir, dar tu vida por la iglesia. Es lo que hizo Cristo. Dio la vida por todos nosotros, que somos la iglesia. Murió. Esposo, ¿estarías dispuesto a morir por tu esposa? Qué difícil, ¿no? Qué complicado. Un amor sacrificial. Y así dice Dios que el varón debe de amar a su esposa. Es complicado. Porque ya después del primer año de matrimonio, donde se acabó el noviciado, como que ya la empiezas a conocer un poquito más, ¿no? Y de repente empieza a sacar esos trasfondos familiares que ya traía desde casa, que al principio no, pues todo parecía miel sobre hojuelas, pero ya empieza a complicarse la cosa, ¿no? Y dices, ay Dios, esto sí como que no lo esperaba, ¿no? Ni de parte de tu esposa, ni de parte del esposo esperábamos ese comportamiento, ¿no? Pero sin embargo la palabra de Dios te dice, ama a tu esposa, varón, casado, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Jesús a la iglesia? Se entregó por ella. O sea, tú te debes de entregar en cuerpo y alma a tu esposa, varón. Así, de plano, Es la instrucción dada por Dios, que gracias a Dios que Pablo puso la atención, ¿verdad? Y dijo que así es como debe de funcionar el matrimonio, la familia, con un amor entregado, con un amor sacrificial, con un amor benigno, con un amor que todo lo cree, con un amor que todo lo soporta. Estoy en 1 Corintios 13. Así es como nosotros debemos de amar a nuestra esposa. Y seguido de ello, ahora las esposas, levanten su mano, esposas. Esposas. Eso, hay varias esposas, qué bonitas. Ok, ahí les va la instrucción. Efesios 5:33. Dice la palabra de Dios lo siguiente. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa, ¿qué dice ahí? Respete a su esposo. O sea, esposa, la instrucción dada en el año 62 después de Cristo es que tu esposa debes de respetar a tu esposo por una sencilla razón. El varón es cabeza, es sacerdote, pero mira, ahí te va. La esposa te va a respetar, varón, siempre y cuando tú estés sujeto a Cristo. Si ella no ve en ti esa pasión, esa entrega, esa espiritualidad, esa madurez, no pidas lo que no puedes dar. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la esposa nos va a respetar, porque es una instrucción dada por Dios, entendido de que el varón es cabeza, es sacerdote del hogar. ¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Me estás siguiendo hasta aquí? El varón fue creado por Dios a imagen y semejanza. Ya lo vimos en Génesis. Posteriormente dice la palabra de Dios que Dios durmió al hombre y del hombre sacó una costilla y de ahí le creó a su ayuda idónea. Ya lo hemos leído una y otra vez, ¿sí o no? Entonces, la esposa
debe de respetar a su esposo. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí me estoy dando a entender? La familia es la base de la sociedad. ¿Sí? Y ahora, ok, ya juntitos, ya entendimos el punto número 1, pero ahora vienen los hijos. Y en la misma carta de los Efesios, escrita en el año 60 al 62, que Pablo la envía a Éfeso, viene la instrucción de cómo hacerle con los hijos, papás. Todos los que somos papás. Y mira, en Efesios capítulo 6, versículo 4, vamos ya hasta en el punto número 13. En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y ustedes padres, ya no les está hablando por separado, a ti papá, a ti mamá, ustedes papás, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pero si no conoces la disciplina y la instrucción del Señor, papá, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿Cuál es esa disciplina? ¿Cuál es esa instrucción del Señor? Así es que nosotros tenemos que poner especial atención en lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque sigue diciendo, mira, Efesios capítulo 6, versículo 4, ahora vamos al 5 y 6, versículos 5 y 6, por favor, de Efesios. ¿Sí lo tienes? Venga, quiero que se los pongas ahí en la pantalla, pues porque algunos papás yo creo que no traen Biblia, me imagino. ¿O sí traen Biblia todos los papás, todos nuestros visitantes del día de hoy? Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales y respétenlos. A ver. Efesios. Dios. Aquí está. Efesios capítulo 6, versículo 1. Es que era al revés, era para atrás, no era para adelante. Fíjate, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sabes? A veces nosotros hacemos enojar a nuestros hijos. Y como dijeran por ahí en el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, ¿no? Muchas veces los papás tenemos muy malos hábitos y hacemos enojar a nuestros hijos. Yo lo digo como papá, Vaya que me acuerdo. Yo soy padre desde hace 33 años, ¿sí? Mi hija la mayor tiene 33 años. Mi hijo, el que sigue, tiene 29 años y mi otra hija tiene 28 años. Tengo 3 hijos, soy padre de familia. Juanis, ahí está mi esposa, Juanita, 34 años de casados, ¿verdad? Y tenemos 3 hijos. Pero quiero decirte algo. Durante nuestros primeros 9 años de matrimonio, yo nunca había abierto una Biblia. No sabía de lo que se trataba la Biblia. Sí, más o menos, me la regalaron cuando hice mi primera comunión. Me regalaron otra Biblia cuando me casé. Pero dime si la había usado. Para nada, Yo la Biblia la vine a abrir en el año 2000, en el 2001, una Biblia. Y eso porque alguien me dijo, lee la Biblia, debes de leer la Biblia para que conozcas cuál es la voluntad de Dios. Y yo dije, ok. Entonces, esos primeros años de matrimonio fueron bien complicados. Yo no conocía de Dios, yo no sabía de Dios. O sea, no me pasaba por aquí la idea de Dios. Incluso yo, en cuanto a los religiosos,
fui una persona muy grosera y muy despectiva. Si llegaba alguna persona que me llegara a enseñar del amor de Dios con algún folletito, yo les he platicado acá a los muchachos, me les quedaba viendo de alguna manera prepotente, soberbia, arrogante, orgullosa, y dejaba que hablaran, dejaba yo que hablara la persona, que según me instruyera en la palabra de Dios. Más lo hacen los testigos de Jehová. Entonces yo dejaba que me entregaran su folletito. Y ya, después de que me entregaban su folletito, le decía, yo te recibo tu folletito si tú me muestras tu cartera. Y así como que se sacaban de onda, como ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? Porque quería humillarlo. Así era yo. Y todavía tengo esos rasgos, hermano. O sea, a pesar de que llevo ya 25 años en el evangelio, de repente me sale lo soberbio, lo orgulloso, lo arrogante, lo grosero. O sea, te estoy hablando con la verdad. Y entonces, ¿qué hacía yo en aquellos tiempos? Agarraba yo su folletito, lo tenía yo en la mano, pero le había lanzado el reto. Yo leo tu folleto, pero muéstrame tu cartera. Y me mostraban su cartera. 70 pesos, 2 billetes. Entonces yo les sacaba mi cartera y les decía, mira, este es mi Dios. Billetes de a 200, de a 500. Este es mi Dios. ¿Y sabes qué hacía yo con su folletito? Lo hacía bolitas y se los aventaba en la cara, allá afuera de mi carpintería. Así de grosero era yo, con las personas religiosas, con las personas que llegaban queriéndote compartir el amor de Dios. ¿Qué iba yo a instruir a mis hijos en eso del evangelio? No me pasaba ni por la mente, ni idea de querer instruir a mi familia en el camino de Dios. Pero oh sorpresa, vaya que Dios tiene algunas maneras y algunas estrategias para atraernos con cuerdas de amor, dice la palabra. En el año 2000 me sucede un accidente en el cual caigo en cama un año, un accidente deportivo. Y alguien me dijo, lee la Biblia. Y entonces yo empecé a leer la Biblia. Y entonces empecé a entender que no debo de hacer enojar a mis hijos. Ya cuando empecé a leer esto de que no debo de hacer enojar a mis hijos, le fui bajando 3 rayitas a mi Fanta, en mi forma de tratar a mis hijos. Yo les dije a mis hijos, mientras que yo trabajo, tu único trabajo es estudiar. O sea, yo les decía a mis hijos, yo me voy a partir el lomo trabajando en la carpintería, pero tú vas a trabajar en la escuela. Ese es tu único trabajo, estudiar primaria, secundaria, bachillerato, profesional, y el día que te entreguen tu título, no me lo vas a entregar a mí, lo vas a usar tú, para que el día de hoy te puedan decir, y digo para la gloria de Dios, arquitecta, a mi hija la mayor, ingeniero, a mi hijo el intermedio y a mi hija la menor, también arquitecta. Pero ¿sabes de dónde vino la instrucción? De parte de Dios. Dice la palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, tú, papá, debes de instruir a tu hijo en el camino correcto. Y voy a decir esto, y perdónenme, porque si tú no instruyes a tus hijos en el camino correcto, estas son las consecuencias. Aquí están palpables. Las puedes tocar hoy en un centro de rehabilitación. ¿Qué hubiese pasado si los hijos de David siguen sus pasos? Porque ¿sabes quién era yo, aparte de lo que yo ya te platiqué? Aventándoles un papelito a los religiosos en su cara.
borracho, mentiroso, adúltero. No estoy pasando lista, ladrón, etcétera, etcétera. Cuando yo escuché en la palabra de Dios lo que dice el Salmo 42, wow, me cambió mi forma de pensar y de ver las cosas. Porque dice el Salmo 42, que Dios metió su mano en el fango, en el lodo cenagoso, y de ahí me sacó. Dice la Biblia que Él me estableció en la roca, me estableció en la peña, me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Esa es la instrucción de Dios, en la cual tú debes, papás de acá de la roca y papás de la visita del día de hoy, tú debes de hacer caso a la instrucción de la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Hasta aquí me estás siguiendo? Digo, porque si no, pues ya aquí le paramos. Pero nos faltan algunos puntos. Hoy día le doy gloria y honra a mi Padre Celestial, por una sencilla razón. Dice Josué, voy al punto número 1, Josué capítulo 24, versículo 15, Josué 24, versículo 15. Pero si les parece mal, escúchenme, papás, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, al Dios que todos conocemos, al Dios de los testigos de Jehová, al Dios de los mormones, al Dios de los católicos, al Dios de los... Es el mismo Dios, nada más que han distorsionado, han hecho cada quien su doctrina. O sea, si a alguien no le pareció lo que él decía, pues yo hago mi religión. Y si a ti no te pareció lo que él dice, pues yo hago mi religión. Y si a ti no te pareció lo que él dice, pues yo hago mi religión. Y entonces hoy estamos plagados de muchas denominaciones. Pero religión hay una. Y viene de parte de Dios. Y dice así en Santiago: servir a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados. Y esa es la verdadera religión, pura y sin mancha delante de Dios, a la cual ustedes hacen bien en seguirla. Pregunta, familia, ¿cuál es tu verdadera relación con Dios? No se trata de una religión, se trata de cómo está tu relación con Dios. Para ser una familia fuerte, el sacerdote, el varón, debe de tener una relación personal con Dios. ¿Sí estás conmigo? Amén. Seguido de ahí, la esposa, como ayuda idónea, se va a sujetar al marido siempre y cuando el marido esté sujeto a Dios. Y de ahí entonces la bendición escurre como miel. Padre bendecido, madre bendecida e hijos bendecidos. Eso es una familia fuerte en Cristo Jesús, no en una religión. A mí la religión me choca y me cae gordo. Sí, porque se están estirando las vestiduras a ver cuál o quién tiene la razón. Yo nada más veo en la desgracia del ser humano las consecuencias de no tener una familia fuerte en Cristo Jesús. Centros de rehabilitación llenos, cárceles llenas, gente en la calle sufriendo,
Pero ¿cómo? Tanta pobreza, tanta miseria, tanta descomposición social. ¿Y dónde está Dios? Dios nos mira desde el cielo y está viendo la acción del ser humano. ¿Y por qué no hace nada? Ya debería de hacer algo, Dios. Tiene paciencia. Dios nos tiene paciencia. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí estás conmigo? No se trata de que si eres mormón, pentecostal, no, se trata de que tú, como familia fuerte en Cristo Jesús, no tengas a un hijo el día de mañana en un lugar así. Que esto es un lugar de bendición, No estoy diciendo que esto no sea un lugar de bendición. Este es el lugar que Dios ha levantado para que tú seas bendecido y te recuerdes de dónde te sacó el Señor, del fango, del lodo cenagoso. ¿Sí estás conmigo? Y de ahí dice, Señor, tú me levantaste, tú me plantaste en terreno firme y hoy te sirvo. ¿Por qué no le das gloria a Dios? ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Familias fuertes en Cristo Jesús. Dentro de lo que es una familia fuerte en Cristo, debe de haber unidad y comunicación. Esto es muy importante. La Biblia nos dice que nosotros debemos sopórtense y perdónense. Soportándonos y perdonándonos. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mira, dice ahí, de modo, ok. ¿Quién dice que en la familia no hay problemas? Hay grandes problemas en la familia. ¿Sí o no? A veces económicos, ¿no? A veces de salud, a veces de falta de comprensión. Pero dice la Biblia que debe de haber unidad y comunicación, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. ¡Wow! A mí me encantó el día domingo, cuando se llenó acá enfrente la iglesia. Me encantó esos abrazos en familia. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan bonita! Tan llena de reconciliación. De decir, ok, yo te perdono y tú perdóname. Debe de haber comunicación en la familia. Tú te tienes que comunicar con tu esposa. Esposa, te tienes que comunicar con tu esposo. Padres deben de saber cuáles son los proyectos de sus hijos. Si tú no hablas y si tú no te comunicas con tu familia, va a venir un grave problema. Y punto número 5 dice, trabajo en equipo y servicio. La Biblia nos dice, sobrelleven sus cargas. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Familia, esto se trata de hacer equipo. Mira, para la rehabilitación de tu familiar, tienes que hacer equipo. Ahí está tu mamá, hijo. Ahí está tu papá. Agárralos a los dos de la mano. Y diles, gracias por hacer equipo conmigo en esta desgracia. Y esto se ha convertido en una gran desgracia. Pero mira, tu gran desgracia se va a convertir en tu mayor bendición. Sí, porque hoy te vas a acordar de dónde te sacó el Señor. ¿Sí estás conmigo? Entonces la Biblia dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo es
Él lo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como te amas tú. Ese es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como tú te amas. ¿Y quién es tu prójimo? El más próximo a ti. Mira tan próximos que están tus padres a ti, Jared. Oye, wow, qué maravilla, ¿no? Qué bonito, qué bueno. Felicidades, papás, porque la invitación de cada viernes es, papá, mamá, ven con tu hijo. No lo dejes solo en su proceso. Ahí está la demostración de amor, hijo. No me digas que no te aman tus papás. Ahí está esa demostración de amor. ¿Sí? No estás solo. Te sentías solo. Sentías que eras, andabas solo, la última coca en el desierto. Así te sentías tú. No estás solo, están ahí tus padres. Y de algunos de acá adelante, bueno, pues ya habrán algunos venido el martes, ¿no? A lo mejor llegaron algunos papás el martes, o el domingo que están aquí trayéndote la canasta, ¿no? Esa prueba de amor, ¿no? La bolsota. Número 1, porque es tu primer internamiento y te traen la bolsota. Luego ya se reducen con el segundo o tercero internamiento, las bolsitas. Y luego ya, en el cuarto o quinto internamiento, sin bolsitas. O sea, dices, ya estuvo, ¿no? O sea, ya. También, papá, está bien, mira. ¿Sabes cuál es la ayuda? La mejor ayuda que le puedes dar a alguien que ya va en su sexto internamiento, la que ya no le des. Esa va a ser la mejor ayuda, porque en ese momento va a tocar fondo, y desde el fondo, cuando toque fondo, en el fondo hay roca. ¿Y sabes quién es la roca? Cristo. Cristo lo va a levantar. Dale un aplauso a Dios. Cristo lo va a levantar. Me dijeron que teníamos 2 horas, que hoy es velada de oración y que nos podemos quedar hasta las 11, ¿verdad? Me dijeron. Entonces, papás, ahí váyanse preparando un cafecito. No, pero no pusieron, ¿verdad? No pusieron el café. Muy bien, entonces, nosotros debemos aprender a sobrellevar las cargas. Y fíjate, dentro de una familia fuerte en Cristo, debe de haber algo fundamental: la honestidad y la integridad. ¿Sabes? Hay veces que uno, para salir rápidamente del problema, una pequeña mentira, ni se va a dar cuenta, ¿no? No pasa nada. Empiezan a decir ahí cualquier miembro de la familia, no pasa nada. Hay personas que su estilo de vida es mitomanía. ¿Qué es mitomanía, pastor? O sea, que mienten automático. O sea, ese es su estilo de vida. Una pequeña mentirita, una mentira piadosa. Híjole, ¿qué crees? Eso es un gran problema. La pequeña mentira se convierte en un gran problema. Entonces, dentro de la familia fuerte en Cristo, debe de haber honestidad e integridad. ¿A qué voy con esto? Yo aquí a veces en el centro de rehabilitación les pregunto a los muchachos, dime cómo es tu carácter. Y entonces, piénsenlo, ¿cómo es tu carácter? Es una pregunta para todos el día de hoy. ¿Cómo es tu carácter? Y muchos me contestan de una manera errónea, y lo entiendo, es una trampa para tramposos. Les digo, ¿cómo es tu carácter? No, pues yo soy bien explosivo. No, yo soy bien enojón. No, yo... ¿Y alguien está con eso? Sí, que dicen, no, yo soy bien, no, yo me desespero fácilmente. No, es que, no, yo soy bien tranquilo, yo soy así suavecito, yo si pasa corriendo Jumanji, pues nada más le hago para acá tantito. No hay bronca que se pasen por ahí todos los animales corriendo. Entonces yo les digo, espérame, te estoy preguntando de tu carácter, no de tu temperamento, porque ya se les ha dicho, ¿verdad? Hay 4 temperamentos: colérico, flemático,
sanguíneo y melancólico. Esos son los temperamentos. Yo en lo personal soy una persona colérica, que hoy gracias a Dios y que descubrí lo que dice la Biblia en el manual, que sí hay para papás, en Gálatas capítulo 5, versículo me parece que es el 20, 21 y 22, dice la palabra de Dios que debe de haber un fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, y dentro de ese fruto del Espíritu hay algo que se llama dominio propio. No me entendiste bien, no dije demonio propio, dije dominio propio. Entonces, dentro de ese fruto del Espíritu dice que hay mansedumbre, que hay templanza. Mira, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, como yo soy colérico, he tenido que echar mano del dominio propio. Y entonces, la gran diferencia entre carácter y temperamento, ¿sí?, es un abismo. Porque, ¿qué es el carácter? Es el cúmulo de virtudes en una familia, en una persona. Debe de haber virtud en ti, en tu familia. Es decir, ese cúmulo de virtudes, dentro de esas virtudes debe de estar la honestidad. Ser honesto. O sea, dime más virtudes. La lealtad. Fuerte. Benignidad. Templanza, dominio propio. Pero dime algo más práctico. Comprensión. No robo, no miento, no mato, no adultero. Esas son las virtudes dentro de tu honestidad. Dicen que para la recuperación de un adicto, primer paso, debes de ser honesto. Y dentro de esa honestidad, debes de reconocer que estás enfermo. Y que esta enfermedad, tienes que saberlo, es incurable, progresiva y mortal. Doblemente trifásica, física, mental y espiritual. Pero si no se atiende, como ya se está atendiendo, hay esperanza para tu familia. ¿Amén? O sea, ¿por qué decimos que es incurable? Porque alcohólico vas a ser toda tu vida. Adicto a la sustancia vas a ser toda tu vida. Si tú empiezas a decir, soy un hijo de Dios, entonces compórtate como hijo de Dios. ¿Sí? Como miembro de una familia espiritual. ¿Sí estamos bien? Pero reconociendo que tuviste un grave problema de alcohol y de droga. Así es que yo te hago un llamado. Dice que para que seas una familia fuerte en Cristo debe de haber honestidad e integridad. Integrar todos esos valores en tu vida, en tu familia. Enseñarles valores, principios, fundamentos, espiritualidad a la familia. Desgraciadamente, durante estos años de ministración, durante toda mi vida que he servido en centros de rehabilitación, cárcel, hospital, que hemos hecho labor en ello, me he dado cuenta de 4 clases de pobreza en las personas. La pobreza económica, escasez de dinero. Lo he descubierto, lo he visto y digo, wow, gente floja, no trabaja y debido a ello pues no hay recursos, ¿verdad? Economía, 0. Pobreza emocional, es decir, desequilibradas todas nuestras emociones. Platicándosela a un niño de 14 años, a un jovencito de 14 años, diciéndole cómo a veces una persona está hasta acá arribota y de repente está hasta acá abajo. Me dice él, los bipolares, ándale. Pobreza emocional. Pobreza mental, ignorancia total. Gente que no ha leído libros, no ha leído la Biblia.
no conocen de Dios. Dices, wow. Pero sobre todo, ¿sabes qué he descubierto? La pobreza espiritual. Es decir, la inmadurez. Ser espiritual significa ser maduro. Dice la Biblia que nosotros iremos creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, 15 años. Puedes ir creciendo ya. Puedes ir madurando a la estatura del varón perfecto. No hasta que tengas 60 años, No, Paco. No hasta tener 60 años. Ya. ¿Qué edad tienes? Todos, ¿qué edad tienes? Tienes que crecer a la estatura del varón perfecto. Familia, tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Es decir, ya no seas pobre. Ya no seas pobre. O sea, la riqueza de un hombre no depende de sus bienes, dijo Jesús. Un hombre se acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, yo he cumplido al pie de la letra todos los mandamientos. Y Jesús le dijo a este hombre, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este hombre le hizo. Y entonces Jesús virtió unas palabras y dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Claro, en este caso Jesús no se refería a que un hilo, enhebrar una aguja, no es ese hoyito. No, la aguja se le llama al trazo arquitectónico en las puertas que entraban a la ciudad. Porque pues, obviamente el camello, ¿cuánto mide un camello? Y era para que entraran las personas. Pero un camello, pues, si de por sí la joroba, ¿no? Y entonces Jesús dijo, qué difícil es al hombre soltar sus posesiones materiales. Qué difícil. Ayer me encantó lo que dijo Nico. Ponemos a competir a Dios con todas nuestras cosas. Le damos la importancia a la casa, al coche, X, Y y Z de cosas. Y ponemos a competir a Dios con ello. A ver, ¿por qué estás buscando a Dios? Yo en lo personal, yo comencé a buscar a Dios por necesidad. Compartí mucho de lo que Nico habló ayer, el pastor Nico. Yo empecé a buscar a Dios por necesidad. Una necesidad de sanidad. Como bien les dije, en el año 2000 yo tuve un accidente, como padre de familia, un accidente deportivo. Se me salió la cabeza femoral del acetábulo, me prensó el nervio ciático y vino un dolor terrible durante meses y meses y meses. Mi madre en un lunes llegó de la central de abastos y me dijo mi mamá, oye, una persona me abordó y me dijo que qué tenía. Y como que me escaneó. Y yo le dije, me dijo mi mamá, dice, yo le dije que tenía un hijo en cama, que ya llevaba varios meses en cama y que no se recuperaba con nada. Entonces este hombre, me dice mi madre, dice que quiere venir a hacer oración por ti. Y yo dije, ay, jefa, lo que sea. Si es una gallina negra, tráemela. Y que me hagan una limpia con unas ramas de pirul. En serio, lo hubiera aceptado. O sea, no era un dolor terrible. ¿Alguien le ha dolido la ciática? Han dicho, ay, mi ciática. Ahí está Jorge. Dices, ay, y con un pellizquito del nervio ciático en la vértebra, eso es lo que provoca el daño o el dolor de la ciática. A mí se me elongó el nervio ciático. Estuvo a punto de reventarse por la presión que hacía la cabeza femoral salida de su lugar. El dolor era horrible. Era llorar, no dormir, no comer. El dolor ahí intenso, intenso. ¿Te ha dolido una muela, Iván? ¿Y qué tal estos días?
Ay, pastor, algo tengo que hacer, pastor, écheme la mano, abogue por mí para que me lleven a ver qué onda con mi muela, ¿sí o no? Ese dolor exponenciado, 10 veces, 10 veces, es terrible el dolor del ciático. Hoy día traigo una prótesis en mi cadera, interna, una artroplastía total de cadera. Me cambiaron esta parte del acetábulo y la cadera. Yo busqué a Dios por necesidad, porque yo necesitaba algo de Dios. Una sanidad física. No pasó mucho tiempo en donde el Señor se manifestó a mi vida. Porque yo lo busqué y sí, efectivamente esas personas fueron a orar por mí a la casa y me dijeron, lee la Biblia. Y yo empecé a leer la Biblia solo. Ahora sí ya no llegó ningún testigo de Jehová, ningún mormón, ningún católico, ningún pentecostal, ningún cristiano, solo en mi sala. Yo empecé a leer la Biblia. Entonces, al mirar la Biblia me empezó a confrontar, a desnudar de mi realidad, de quién era yo. Arrogante, prepotente, ya les había platicado, ¿no? Y me dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, libertinaje, impureza. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Eso fue lo primero que empecé a leer yo en la Biblia. Como papá, como familia, como sacerdote de mi hogar. Y yo a muchas les puse palomitas, no a todas, pero a muchas. Dije, no, bueno, ya valí. Ya fue mi vida. ¿Y por dónde voy a jalar a mi familia? Entonces tuve que tomar una decisión. Como una decisión que tienes que tomar tú hoy, padre de familia. Familia de Pachuca, de Hidalgo, de donde vengas. Tienes que tomar una decisión. Dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Tú tienes que tomar una decisión. Versículo 24:15. Yo por mi parte, al final dice, después del punto, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ya no al hombre, ya no a una religión, al Señor. ¿Por qué busco al Señor? Ayer, espero y hayas escuchado desde la tribuna al pastor Nico. ¿Por qué buscas tú al Señor? ¿Para que saque a tu hijo de la adicción? ¿Ese es el pequeño favor que le quieres pedir a Dios? ¿Por qué buscas al Señor? Por amor. A Dios se le busca por amor. Porque tú le ames. Porque tú lo quieras conocer. Porque tú quieras mirar sus ojos. Porque tú quieras mirar su rostro. Porque tú quieras saber cómo es. Yo desde niño, una canción de Alberto Vázquez, se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. ¿La han escuchado? Profesión, carpintero. Se le acusa de decir la verdad. ¿La han escuchado? Prontamente la escucharán. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás. Y verás. Busca a Jesús por quien es. Busca a Dios por quien es.
Busca a Dios por quien es, no por lo que te puede dar. No sé si me estoy dando a entender, familia. Cuando tú busques a Dios por quien es Él, gracias, Nico. Gracias por lo que ayer vertiste en la tribuna. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Cuando busques a Dios por quien es, lo conocerás. No por lo que hace. Ya lo hizo. Hace más de 2000 años. Jesús dio su vida por ti, por mí. Familia, hace más de 2000 años Jesús dio su vida por ti, por mí. Di conmigo, ya está hecho. La salvación ya está dada. La gracia ya se derramó. Ya está hecho. Tú eres salvo. Tú eres hijo de Dios. No importa tu religión. No importa si has desobedecido. Hoy reconcíliate con Dios y pídele perdón. Y dile, Señor, perdóname. Te he buscado mal. Te busco por quien eres, no por lo que me des. Y de esa manera entonces empezará a funcionar tu familia. Eso se me reveló hace muchos años. Y yo hoy te lo quiero dar. Busca. Ayer nos lo regaló Nico. Y fue un flashazo. Busca a Dios por quien es.